Efecto Butterfly. Estamos con Federico Froscampelo. Tenemos la fortuna de poder habernos encontrado en el marco de la presentación de su libro El cerebro del consumo. Y lo primero que queremos saber y contarle a nuestro público es ¿quién es Federico Froscampelo? Me encanta la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién es FFC, Federico Froscampelo? Me haces acordar a las famosas preguntas que estaban en el oráculo de Delfos, allá en Grecia, que decían «Noscete ipsum», ¿no? O sea, conócete a ti mismo. La verdad que la mejor respuesta para quién es o quién soy es «no lo sé». Y es una excelente respuesta de exploración para conocerse uno mismo. Pero trascendiendo el plano más profundo y yendo a algo más mundano, a lo que nos define por los vínculos que tenemos los seres humanos, te diría que yo soy esencialmente un ingeniero que le inquieta enormemente el funcionamiento del mundo. Y dentro de esa inquietud, la ingeniería representa claramente la parte material, la parte mecanicista de mi inquietud, y luego mis estudios posteriores en psicología cognitiva, neurociencia, psicología evolutiva, representan la parte más biológica o de dinámicas de interacción humanas, que todo tiene que ver con cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros en este mundo y cómo funcionan nuestras relaciones humanas, nuestros cerebros y todo lo que subyace a la realidad cotidiana. Hay algo más atrás de lo que vemos, y ese algo se puede explorar con muchas disciplinas o herramientas, ¿no? Yo recurrí particularmente a estas ciencias que te digo para poder desentrañar lo oculto, lo que está ahí, transparente o tan minúsculo, pero que igualmente nos conforma. ¿Qué es el cerebro del consumo? El cerebro del consumo es el cerebro que llevamos todos por dentro, porque somos una sociedad de consumo desde hace más de siglo y pico. ¿Sabés cuándo empieza el consumo moderno como lo conocemos hoy? Allá a principios del siglo XX, cuando tenías la segunda revolución industrial que iba viento en popa, con muchas herramientas de industrialización y formas de hacer científica la organización del trabajo, con nombres que les deben sonar a ustedes, ¿no? Taylor, Fayol, Gantt, hasta que aparecieron el matrimonio Gilbert y apareció Henry Ford. Henry Ford hizo algo que hoy en el 2015 nos puede resultar mundanalmente suave. Dijo algo que puede sonar tonto. No solamente reduzcamos la performance de la industria, hagamos también que haya un exceso de producción, porque al fin y al cabo lo vamos a insertar en el mercado. Y eso que hoy nos parece tonto fue el inicio de que desborden las técnicas de industrialización en técnicas de comercialización y consumo. Y ese es el origen de una sociedad que realmente tiene todo que ver con cómo nos llevamos entre nosotros. El cerebro del consumo es el cerebro humano, es el cerebro por excelencia que nos relaciona hoy en día. Y estudiar los mecanismos del consumo es estudiar lo que nos hace humanos. Todas las herramientas que llevamos por dentro, que justifican cómo nos exponemos a ciertas publicidades, a cierto marketing, a cierto packaging, qué decisiones tomamos en función de esas exposiciones y cómo automatizamos las conductas, todo tiene que ver con cómo nos llevamos entre nosotros, cómo caemos en trampas emocionales de decisiones falaces o conflictos de intereses internos o entre personas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y con esto nosotros compramos o nos venden? Ambas cosas. Nadie, ninguno de nosotros, ni los que nos están viendo en este momento, estamos exentos de ser consumidores y vendedores al mismo tiempo. Por más que vos digas, no, mira, yo no compro nada. El otro día vi que alguien en Facebook publicaba, yo no compro nada, me mantengo al margen de la sociedad de consumo. Y me hizo mucha gracia y me atreví, cosa que pocas veces hago, a responder un comentario picante y le puse, ¿no consumís nada? Ni siquiera las redes sociales y el Facebook. Porque la verdad es esta, por más que intentemos estar fuera del mainstream, como se dice en la jerga sajona,
el anglicismo que significa la corriente principal del consumo. Y por más que intentemos estar siguiendo como adolescentes esas bandas exóticas o diferentes, o que tengamos una versión alternativa de nuestra realidad, alguien va a hacer dinero de esa rebeldía nuestra. Alguien va a encontrar la beta de ofrecernos lo que nosotros queremos. Y cuando eso tenga una masa crítica, nosotros vamos a decir, como nos pasa muchas veces con las bandas, y las bandas en Argentina son un ejemplo, las que han tocado en lugares como Cemento y han empezado de abajo, como Los Redonditos de Ricota, etc., luego se hacen muy famosas. Y los seguidores muchos dicen, no, ahora se hizo comercial, yo no lo voy a seguir más porque son unos vendidos, entonces me voy a seguir otra banda. Y el ciclo vuelve a empezar. En definitiva, por más que no compres algo, estás influido por los mensajes del marketing, por los mensajes de la sociedad, que sean en medios masivos o en un pequeño local de Palermo, Hollywood, por el que pasaste, influyeron en tus decisiones y generaron que vos recomiendes, no recomiendes, seas benefactor o detractor de cualquier cosa y consecuentemente incentives una sociedad de consumo. ¿Y cómo se puede influir? Miren, estoy tomando en una taza del efecto Butterfly, ¿no? Así se puede influir. A ver, hay, más allá del chiste que espero que les guste, se puede influir con lo que se llamaría subliminal. Ahora, la palabra subliminal para mí exige una cierta revisión de lo que significa. Se entiende subliminal desde la década del 50, cuando había un tipo que era experto en marketing y se llamaba James Vicary. En el 57 él entró a una película que se llamaba Picnic en el día del estreno y utilizó un instrumento que se llamaba tachitoscopio, una anécdota el nombre, no se preocupen, que se usaba en la Segunda Guerra Mundial para poder pasar imágenes muy fugaces y que los soldados pudieran reconocer en una pantalla si había aviones o no en una especie de cielo proyectado. El punto era ver si la gente podía ver imágenes tan fugaces como proyectadas en una fracción de una 30ª parte de segundo, reconocerlas y detectarlas. Pero él fue más allá. En la película Picnic proyectó: hambre, coma pochoclo; sediento, tome Coca-Cola. Y dijo en un libro que luego de proyectar en intervalos de 5 minutos estas imágenes por una fracción de un 30avo de segundo, logró que al salir la gente comprara más pochoclo y más Coca-Cola. Tanto así que aumentaron las ventas un 30% de ambos productos. Se armó un revuelo tremendo. En Estados Unidos en ese momento era la Guerra Fría contra Rusia y los americanos dijeron: wow, esta debe ser la forma en que los rusos nos lavan la cabeza con propaganda. El revuelo fue tan grande que James Vicary salió a decir la verdad. Estimados, lo que yo quería era vender más libros, perdón, era todo mentira. O sea, era mentira, había hecho esa proyección, pero no había generado ningún aumento en las ventas. Entonces, ¿qué es subliminal? ¿Y lo subliminal funciona? Este es un mensaje muy importante si queremos entender lo que es el cerebro del consumo. Lo subliminal es todo aquello que sea sub, por debajo, del limen, un vocablo alemán que significa por debajo del límite. ¿De qué límite? De la conciencia. Todo aquello que nos estimule sin darnos cuenta que nos estimula. ¿Funciona? Claro que sí que funciona, pero no simplemente pasando imágenes en fracciones tan veloces que no las veamos. Funciona activando en el cerebro recursos que traemos de origen, de fábrica, todos los seres humanos por igual, que son los que traemos como cortesía de la evolución. Y activando adecuadamente estos recursos puede inducirse a que una persona modifique su comportamiento en un shopping, en un supermercado, al ver una publicidad o al exponerse una y otra vez a las marcas. Y esa modificación del comportamiento a él, al consumidor, le pase desapercibida. Por eso hoy hay tantos esfuerzos de múltiples disciplinas, como las que nombré hace un rato: psicología cognitiva, psicología de la evolución, neurociencia. Hay múltiples esfuerzos para intentar transversalmente y desde múltiples aristas entender la esencia del comportamiento de un cerebro humano cuando nos exponemos a todo esto. ¿Y cuáles son esos recursos que toca el mensaje subliminal?
Mira, esos recursos, para que los imagines fácil, ¿conocés los smartphones? Los dispositivos móviles que son celulares, inteligentes, que les pasas la pantallita así con el dedo y están llenos de aplicaciones. Bien, esas aplicaciones vendrían a ser un análogo a las funciones que tiene nuestro cerebro. Es decir, si acá nos están viendo personas que hacen coaching o que hacen marketing o que están en cualquier disciplina social, no nos sirve empezar a hablar de anatomía del cerebro. No le aporto a nadie si me pongo a hablar de la cisura temporoparietal, del giro fusiforme, de la amígdala o del hipocampo. Lo que importa es que, con fundamento en estas áreas anatómicas y con mucha robustez científica de las disciplinas que estudian el cerebro, se conoce que el cerebro está organizado como una orquesta muy compleja de estas aplicaciones, de funciones que hasta hace poco no sabíamos que teníamos. O sea, lo sabemos ahora gracias a la ciencia. Y estas aplicaciones son las que se activan ante determinados estímulos. Te cuento un par de ellas. Todos los seres humanos queremos pertenecer, ser parte de. Es una búsqueda de aprobación, como yo la llamo en mi modelo de funciones emocionales, el que divulgo en mi segundo libro, Mapas Emocionales. La búsqueda de aprobación la tenemos todos por dentro, porque nos lleva a inexorablemente sentirnos mal cuando estamos afuera del grupo, afuera de la manada, cuando somos excluidos. Lo que se siente es una necesidad imperiosa de reparar la distancia a un vínculo que para nosotros es valioso. La evolución nos dota con esta aplicación, con esta función, que a nivel biológico te la puedo explicar con toda la anatomía y las hormonas que quieras, pero a nivel experimental es eso: me siento mal, me quiero sentir parte de, y me alivia y me hace feliz, y se liberan endorfinas y serotonina y oxitocina, anecdóticamente, cuando yo me siento contenido, protegido y formulo un vínculo con aquello que me importa. Cuando una marca sabe bien esto, puede lograr que un consumidor se sienta parte de la marca. Y ya que hablé de una famosa bebida de gaseosa, sin mencionarla de vuelta, porque esto más que ciencia podría parecer un chivo y no quiero que lo sea, ¿qué hacen las bebidas gaseosas? Tratan de una y otra vez llevarte a ser parte de esa marca, convocarte emocionalmente, sacar latas con tu nombre para que vos te sientas identificado, para que vos compres, revuelvas la góndola, agarres la de tu novia, tu novio, tu vecino, y formes parte de ese ecosistema que te ofrece la marca. Otra aplicación que tiene el cerebro, que esta es muy divertida, es una aplicación que todo tiene que ver con lo que podemos llamar en biología o psicobiología sistema de cuidado parental. Por excelencia, el neurobiólogo que propone esto se llama Jack Panksepp, con doble P al final, por si lo quieren googlear, que es muy interesante. Jack Panksepp. Él discrimina 7 sistemas biológicos de nuestro cerebro que provocan motivaciones y emociones, y todos los mamíferos, primates, homínidos o humanos, traemos de origen. El sistema de cuidado parental se expresa muy simple. Si yo quiero que vos compres mi producto de limpieza, te voy a sentir que sos una mala madre si no pensás en mi producto. Entonces, la propaganda, por decirlo con esa jerga de la calle, ¿no?, en vez del comercial, ¿no?, la propaganda vendría a ser algo así. ¿Tantas bacterias en tu baño? ¡Oh, Dios! No dejes que tus niños se enfermen. Compra esto. Sos mala madre si no compras ese producto. Entonces, por omisión o por acción, puedo activar distintas aplicaciones, distintas funciones de tu cerebro para que vos, sin saber que son esos los recursos que están en juego, inexorablemente pienses en esa marca y tengas en cuenta ese producto. Estos serían parte de los recursos que nos llevan a decidir comprar o no, en este caso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, otra aplicación muy breve, para no aburrir a la audiencia con explicaciones largas, es la del circuito de la recompensa. ¿Lo escuchaste alguna vez, Belén?
El circuito de la recompensa es toda esa circuitería cerebral que nace en las áreas límbicas del cerebro, involucran el núcleo accumbens y otros lugares más, y se proyectan hasta los lóbulos prefrontales. Lo que tenemos acá adelante, que es lo que por excelencia se llama cerebro ejecutivo, ¿no? Bien, el circuito de la recompensa, con su neurotransmisor que por excelencia es la dopamina, nos sirve para querer, para gustar de algo y tener un periodo apetitivo y tener ganas de algo. La dopamina, en sus fundamentos de cómo opera en el cerebro, tiene mucho que ver con las adicciones. Literalmente yo hablo en mi libro, en El cerebro del consumo, que el mercado en el que vivimos está drogado por las ofertas. Y digo drogado con toda autoridad porque los principios de una adicción son los mismos principios por los cuales nos vemos compulsivamente atraídos por esos productos dulces que están al final de la góndola, cuando llegas a la caja y te tientan. Entonces, eso es lo que hace que tires la dieta por la borda, compres y compulsivamente te decantes por algo cortoplacista, ¿no? De hecho, fuera de cámara hablábamos que los argentinos somos por excelencia enormemente cortoplacistas. La sociedad argentina de consumo, la sociedad argentina de hecho, le cuesta mucho inhibir impulsos. Es una, por decirlo graciosamente, una deficiente inhibidora de impulsos. Y yo, como perteneciente a esta sociedad, me reconozco, por ejemplo, irascible. Soy parte de este ecosistema en donde nos irritamos rápidamente, donde nos tentamos rápidamente, y las consecuencias de eso se ven claramente en una interacción social hostil, que una y otra vez se encuentra versiones que se pueden llevar a los medios con notas sobre la maestra que fue golpeada por la madre, el tipo que se baja del auto y le pega un tiro al neumático o al auto del otro tipo en el accidente de tráfico, etc. Y a nivel consumo se puede ver en cómo nos encanta probar todo lo nuevo. El país que más rápidamente adoptó Facebook en toda habla hispana fue Argentina, por ejemplo. El país que más rápidamente adopta una tecnología nueva y la quiere probar obsesivamente, como por ejemplo las adicciones a los juegos en celulares, como el Candy Crush, es Argentina. Entonces, esta información es muy interesante desde el punto de vista que diagnosticar cómo es una sociedad, conociendo las herramientas que tenemos por dentro cerebralmente, y de una forma práctica, ¿no? Con ayuda de la medicina y de las neurociencias, pero de una forma práctica, con un lenguaje divulgativo. Conocer estas herramientas y diagnosticar nos permite, primero, tener la mitad de la carrera ganada, salir del automático al tener en cuenta qué se me está encendiendo en cada caso. Si sé que vivimos en una sociedad irascible, si sé que mis impulsos son poco inhibibles porque no estoy entrenado para inhibirlos, porque la cultura de esta sociedad me entrena para desinhibirlos y darle rienda suelta a toda una vorágine de exigencia estética o de culpa en el consumo, etc. Entonces voy a estar más ducho a la hora, mirá qué término usé, ¿no? Ducho, muy protocolar. Voy a estar mucho más astuto a la hora de tomar decisiones una próxima vez. Es como que viendo la Matrix, voy a poder, con un entrenamiento, por supuesto, aprender a desarticular estas reacciones automáticas. Este ejemplo que acabamos de dar, que lo podemos utilizar en el supermercado y cuando nosotros entramos a un lugar a comprar, saber qué se nos está activando para saber si paramos o no. ¿Para quién sería este cerebro de consumo? ¿Quién lo puede tomar y empezar a utilizar? Mira, lo importante es que para que una persona pueda conocerse a uno mismo es ineludible la ayuda de la educación. Una sociedad que valora la educación, no solo primaria y secundaria, sino una educación de componentes nuevos, como los que la ciencia está revelando hoy, que son la esencia del comportamiento humano, y deben ser incluidos seriamente en la educación secundaria y superior. Es fundamental que una sociedad esté educada. Por ejemplo, las masas son fácilmente dominables cuando no son educadas a través de una manipulación política. Hacer una sociedad astuta es fundamental porque es así que se logra desarticular, como yo hablaba recién, cualquier impulso
y superarse a uno mismo y superar dinámicas sociales conflictivas. Cuando digo educación, no solamente es una cuestión de respeto de lo que pasa en el hogar y lo que pasa en una escuela, es una cuestión de que los más altos responsables de una nación, de un país o de una sociedad, en todos los aspectos, tienen que estar siempre al tanto, no solamente de cuestiones inmediatas y urgentes, sino de todas estas cosas, del borde de la ciencia, de los límites que la ciencia ofrece para tomar estas herramientas, incorporarlas y poder así proponer cambios, ¿no? Hay gente que yo conozco en este ambiente de las disciplinas modernas, de todo lo que venimos hablando recién, que está luchando para poder ofrecer una propuesta alternativa en la sociedad, una propuesta en donde la alfabetización no sea solamente intelectual y tampoco quede en lo emocional, sea una alfabetización completa de dinámicas sociales y de entendimiento de la esencia de un ser humano en su relación con los demás, en su relación con el medio ambiente y en su relación con el consumo de todo tipo. Por ejemplo, no caer en que porque pertenezco a este ecosistema tengo que usar esas zapatillas y es lo único que me encandila para ser parte de mi manada. No, entender que puede haber algo más, superar el impulso cortoplacista y aspirar a un futuro más promisorio en el que yo de ahora esté tan feliz como el yo del futuro. Y eso solo se puede lograr con una naturalización de lo que se conoce hoy como herramientas de lo que nos pasa cerebralmente por dentro. Muchísimas gracias, un placer haber hecho la entrevista con vos. Contanos si se quieren contactar, cómo te encuentran. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, Belén. Si se quieren contactar conmigo, pueden encontrarme en el Twitter como @froscampelo o visitar cualquier título de mis libros. Tiene su versión fanpage en Facebook. El cerebro del consumo, mapas emocionales, etc. Gracias. Muchas gracias a vos. Efecto Butterfly.